Me llamo Sofía. Tengo 44 años. Soy ama de casa y vivo en las afueras de la provincia de Buenos Aires. Aquí, los exuberantes jardines se encuentran con calles coloridas, llenas de voces e historias. El aire parece estar impregnado de sol y de algo inefablemente feliz. Pero en mi alma, la ansiedad se instaló hace tiempo. Mi esposo, Pablo, de 49 años, trabaja en el sector financiero y siempre está ocupado. Llevamos casi 23 años casados y tenemos 2 hijos. Nuestro hijo mayor, Ernesto, tiene 18 años, está terminando la escuela y sueña con ingresar a la universidad. Nuestra hija menor, Marisol, tiene 15 años, cursa la secundaria y adora tocar la guitarra. En los últimos años, he sentido que mi matrimonio con Pablo ha perdido la ternura de antes. Me ha ido desgastando poco a poco. Su apretada agenda, los cambios que he experimentado con la edad y la acumulación de resentimientos no expresados de ambos lados. Sin embargo, todo parecía aún soportable, hasta que una situación completamente inesperada irrumpió en nuestras vidas. Ernesto tiene novia. Se llama Andrea y están juntos desde que eran apenas unos adolescentes. Siempre la consideré casi parte de la familia. Ordenada, sonriente, con una mirada profunda y una risa contagiosa. Ver crecer su amor juvenil era para mí una verdadera alegría. Pero hace una semana vi por casualidad la pantalla del teléfono de Pablo y todo lo que creía firme se desmoronó como un castillo de naipes. Estaba sentado en la sala, revisando aplicaciones en su celular. Cuando pasé por su lado, alcancé a ver fugazmente un fragmento de conversación. Andrea le escribía a Pablo que extrañaba sus encuentros especiales, así los llamó. Mi corazón se encogió, pero en ese momento traté de tranquilizarme a mí misma, pensando que tal vez había malinterpretado algo. A veces hay confusiones, malentendidos, bromas, pero la inquietud no me dejó en paz. Días después, cuando Pablo salió por trabajo, revisé su computadora y encontré una carpeta con contenido comprometedor, fotos, capturas de pantalla, registros de conversaciones privadas en redes sociales. Entre esos archivos había imágenes guardadas del perfil de Andrea. A simple vista parecían fotos normales, ella vestida en una fiesta o en la playa, pero una cosa es tener imágenes familiares y otra muy distinta es que tu marido archive una colección entera de fotos de otra persona. Sentí que mi alma se partía en dos. Intenté calmarme, buscar alguna explicación, pero todo lo que encontraba solo empeoraba la situación. Vi cómo Pablo borraba constantemente conversaciones, pero logré rescatar algunos mensajes. Cuando me atreví a leerlos, mi corazón se hizo un nudo. Allí estaban sus burlas hacia mí. Le decía a Andrea que me veía cansada, que era aburrida, que junto a mí sentía que vivía en modo pausa. Andrea se reía, le seguía el juego con comentarios crueles, asegurando que mis ideas eran anticuadas y que él necesitaba una mujer más fresca y atrevida. Siempre sospeché que Pablo podía coquetear con alguien más. Demasiadas veces estuvo ocupado, demasiado distante en casa, pero imaginar que pudiera hacerme esto, y además con la novia de nuestro hijo, eso superaba cualquier límite. Tal vez nunca lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Lo más doloroso era encontrar en sus mensajes comparaciones entre Andrea y yo. Describía mi apariencia en tono despectivo, disfrutándolo. Era como si de repente viera con otros ojos al hombre con el que había compartido casi la mitad de mi vida. Andrea, a quien traté como una hija, participaba de esa humillación con total desfachatez. ¿Por qué estar con alguien mayor?, le escribía. Yo te doy lo que ella no puede. Esa burla me destrozaba. Ella se reía de mi autoestima, sin importarle nada más que su propio placer. Cuando leí todo aquello, me quedé en silencio, repasando mi vida mentalmente, tratando de entender en qué momento todo se torció. Intenté reconstruir la línea de tiempo, pero no sabía desde cuándo habían llegado tan lejos. Sospecho que Pablo solo esperaba que Andrea cumpliera la mayoría de edad para no tener que esconderse tanto. Pero ¿cómo descubrir toda la verdad si él se encargaba de borrar cada rastro? Dolor, traición y una ira incontenible se mezclaban en mi cabeza. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, pero tampoco podía imaginarme cómo reaccionaría Ernesto al saberlo. Él ama a Andrea con locura. Es su primer gran amor.
Confía en ella con todo su ser. ¿Cómo decirle que la chica, en la que cree, está saliendo a escondidas con su propio padre? Entonces decidí que lo primero era reunir pruebas, para que nadie pudiera negar lo evidente. Toda la situación se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Me movía por la casa como un animal acorralado, buscando más evidencias, con el miedo constante de que Pablo descubriera algo y todo se volviera aún peor. Hace unas semanas encontré en nuestro dormitorio una prenda de vestir que no era ni mía ni de mi hija. En ese momento quise ignorarlo, diciéndome que sería una confusión absurda, pero en el fondo, ya lo sabía, mi marido me estaba engañando. Ahora, todo era aterradoramente claro. ¿Cómo no lo vi antes? Me consideraba una esposa atenta, cocinaba, limpiaba, lo apoyaba y él, mientras tanto, se burlaba de mí y buscaba placer con una casi niña a la que yo misma dejaba entrar en nuestra casa. Lo más angustiante es pensar en el futuro. Tengo que decírselo a Ernesto. Él sufrirá más que nadie, excepto quizás yo. Marisol también podría perder la confianza en su padre. El solo pensarlo me llenaba de pavor. Pero entendí que callar significaba seguir viviendo en una mentira. Me senté y escribí todo lo que sentía en mi diario, tratando de poner orden en el caos de mi alma. Luego, al releerlo, supe que solo tenía una opción: actuar con inteligencia sin impulsividad y, sobre todo, protegerme a mí y a mis hijos. Nos merecemos paz y justicia. Ese mismo día llamé a mi hermano Rodrigo para pedirle ayuda y consejo. Vive en otro barrio de Villa Sol, en un complejo cerrado. Cuando llegué a su casa, le conté todo. Le mostré algunos mensajes. Se puso pálido y dijo: Sofía, no puedo creer que esto esté pasando. Estaba furioso, en shock, dispuesto a enfrentar a Pablo a golpes. Pero lo detuve. La violencia no es la solución. Había que actuar con inteligencia y dentro de la ley. Cuando me quedé a solas con Rodrigo y su esposa, me sugirieron un abogado de confianza, alguien duro y experimentado. Sabía que no sería fácil, pero sentir su apoyo me dio fuerzas. Y aún así, lo peor estaba por venir: la conversación con mis hijos. Intenté mantenerme firme, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Pasé la noche en la cocina, limpiando los muebles compulsivamente, tratando de distraerme. Pero la calma ya no existía para mí, y cada segundo se hacía insoportablemente largo. Pablo llegó tarde esa noche, parecía de buen humor. No sé dónde había estado, ni con quién. Intenté actuar con normalidad, aunque por dentro todo hervía. De repente, noté su mirada fija en mí, como si presintiera que yo sabía algo. Tal vez percibió mi tensión, pero prefirió no preguntar. Y en mi cabeza solo resonaba una frase: mañana todo se decidirá. Aunque ni siquiera sabía qué significaba ese todo. Al día siguiente, conteniendo el temblor en mis manos, fui a la escuela a buscar a los niños. Decidí no posponer la conversación. Primero recogí a Marisol y luego a Ernesto. Me aseguré de que Pablo no estuviera cerca y los llevé a casa de Rodrigo. El viaje duró 1 hora y durante todo el trayecto guardé silencio. A través del espejo retrovisor veía los rostros preocupados de mis hijos. Cuando llegamos y cerramos la puerta, les pedí que se sentaran en la sala. Probablemente esa fue la explicación más difícil de mi vida. Mi voz temblaba y mis manos no encontraban reposo. Les pedí que no me interrumpieran y comencé a hablar, eligiendo mis palabras con el mayor cuidado posible para no herirlos aún más. Con cada frase, veía cómo el rostro de Marisol se torcía de rabia, mientras que Ernesto se ponía más pálido que una pared. Papá y Andrea, intenté hablar con la mayor calma posible. Tienen una relación inapropiada. Siento mucho ser yo quien tenga que decírselos. Marisol se levantó del sofá furiosa. Está saliendo con ella. ¿Cómo pudo hacer esto? Mamá, esto es una pesadilla. Caminaba de un lado a otro de la habitación, apretando los puños, como si no supiera cómo desahogar la rabia acumulada. Ernesto miraba un punto fijo. Su rostro era una máscara inmóvil. Veía cómo le costaba respirar. Cuando terminé de hablar, solo dijo: necesito tiempo para procesarlo. Y salió de la habitación. Me quedé con Marisol e intenté calmarla. Rodrigo trajo un vaso de agua, pero ella se negó a beber. En sus ojos había ira y decepción. Mamá,
No voy a dejar que él destruya nuestra familia. Entendía lo doloroso que era para ella pensar que su padre podía haber actuado así y que tal vez incluso mirara a sus amigas de la misma manera. Por la noche, llamamos a la madre de Andrea, la señora Eugenia. Le conté lo que había sucedido. Estaba desesperada e indignada al mismo tiempo y prometió revisar el teléfono de su hija. Poco después, Eugenia me devolvió la llamada con una noticia alarmante. En el celular de Andrea había conversaciones enteras con Pablo, donde hablaban activamente de sus encuentros personales, detalles íntimos y además me criticaban a mí y mi falta de modernidad. Pero lo peor era que Andrea creía estar enamorada. Lloraba y gritaba a su madre que nadie los entendía y que seguirían juntos, cueste lo que cueste. Intenté mantener la calma, porque ahora tenía pruebas tanto de Andrea como de Pablo. Al mismo tiempo, seguía en contacto con el abogado que me recomendó Rodrigo. Me pidió que documentara todo: capturas de pantalla de los chats, marcas de tiempo, registros de llamadas. Tenía que actuar con extrema cautela para que Pablo no lograra borrar toda la evidencia ni intimidarme a mí o a los niños. Poco después, decidí enfrentar a Pablo en una videollamada para que no supiera dónde estábamos. Antes de la conversación, sentí un nudo de nervios en el estómago. Cuando su rostro apareció en la pantalla, vi su mirada tensa, su cara enrojecida y su cabello grasoso, como si hubiera pasado todo el día moviéndose de un lado a otro sin encontrar paz. Intenté hablar sin alzar la voz. Pablo, lo sé todo. Vi los mensajes, vi los archivos en tu computadora. Has cruzado todos los límites. ¿Tienes algo que decir? Contexto, gritó él. No es lo que tú crees. No sabes nada. Su voz sonaba amenazante. Apretaba unos papeles con nerviosismo. Intenté mantenerme lo más serena posible. ¿Se necesita algún contexto especial para justificar una relación secreta con la novia de nuestro hijo? Pero solo gritaba que no había pasado nada, que yo estaba exagerando. Y luego, de repente, exigió que le devolviera a los niños de inmediato, advirtiendo que no me perdonaría y que no permitiría que destruyera la familia. Vi la rabia en sus ojos, escuché cómo su voz temblaba entre miedo y furia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo incluso a través de la pantalla. Le aseguré que no me dejaría intimidar. Pablo, ya no podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. No te diré dónde estamos hasta que estés segura de que no corremos peligro. Él rugió. No tienes derecho a llevarte a mis hijos. Estás arruinándolo todo. Pero yo ya me acercaba al botón para finalizar la llamada. Me invadió un miedo real. Parecía estar a punto de explotar. En cuanto su rostro desapareció de la pantalla, sentí que una cuerda dentro de mí se rompía. Rompí en llanto por el terror. Lo primero que hice fue llamar al abogado y contarle sobre la videollamada y las amenazas de Pablo. Me dijo que debíamos actuar de inmediato para protegernos, y así lo hicimos. Al día siguiente, conseguimos una orden de restricción temporal, y luego presenté una solicitud para obtener la custodia provisional de Marisol, ya que aún era menor de edad. Ernesto, al ser mayor de edad, podía decidir por sí mismo, pero noté que se mantenía a mi lado, apoyando a su hermana. Sorprendentemente, a pesar de todo el horror que estábamos viviendo, Ernesto se mostraba increíblemente sereno. Me dijo: «Mamá, quiero ir a un psicólogo. No puedo con la idea de que papá haya hecho esto, de que Andrea...». Parecía a punto de derrumbarse, pero se contenía por mí y por Marisol, tratando de demostrar que todo estaba bajo control. Marisol, en cambio, no contenía sus emociones. Estaba furiosa y repetía que nunca perdonaría a papá y que Andrea la había lastimado porque siempre la consideró una amiga. Me asustaba pensar en cómo esto afectaría su futuro y su confianza en las personas. Mientras tanto, tanto Ernesto como yo tuvimos que someternos a exámenes médicos. Aún no sé cuántas relaciones pudo haber tenido Pablo. Afortunadamente, los resultados iniciales indicaron que todo estaba bien, pero no dejaba de preocuparme. Todos esos días nos quedamos en casa de Rodrigo. Su hogar era grande y seguro. Aunque los niños estaban aterrorizados, allí se sentían protegidos. Rodrigo y su esposa nos apoyaban en todo lo posible. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que íbamos por el camino correcto. Esa misma noche la señora Eugenia me llamó entre sollozos.
Andrea desaparece toda la noche y dice que nadie la entiende, que solo necesita a Pablo. Tengo miedo de que se escape con él. Se encerró en su habitación y me gritó como si yo fuera su enemiga. Me quedé sentada, escuchándola, sintiendo una oleada de ira. No solo era mi esposo, sino también mi hijo quien había sido traicionado. Y además, había otra víctima, Andrea, que en el fondo también había caído en el engaño de Pablo. Me daba pena. Era solo una joven de 18 años a la que un hombre adulto había manipulado con halagos, consejos y atención, haciéndole creer que todo era un cuento de hadas. Mientras Eugenia y yo hablábamos impotentes sobre la situación, comprendí que, en ese momento, no podía acercarme a Andrea. Cualquier intento de hacerla entrar en razón solo la empujaría a buscar refugio en Pablo. Y él, por lo visto, ya estaba dispuesto a huir y esconderse antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. Ha pasado casi un mes desde que comenzó toda esta tormenta, y cada día ha traído nuevos desafíos. Presenté los documentos de divorcio y mi abogado estaba trabajando para obtener la custodia temporal exclusiva de Marisol. Logramos conseguir una orden de restricción que prohíbe a Pablo acercarse a mí y a los niños. Ahora, seguimos viviendo en casa de Rodrigo. Pablo me llamó varias veces, pero no respondí. Le pedí a mi abogado que se encargara de todas las negociaciones. Curiosamente, Pablo no intentó contactar a Ernesto ni a Marisol directamente, como si tuviera miedo o vergüenza, o quizás porque entendía que cualquier acción suya podría usarse en su contra. Sin embargo, en algún momento salió a la luz que él seguía viéndose en secreto con Andrea. Su madre me contó que su hija desaparecía por horas y que Pablo había dejado su trabajo, diciéndole a sus compañeros que tenía problemas familiares. Pensé en cómo había destruido todo lo que teníamos, y cada vez sentía menos dolor y más determinación de no ceder. Algunas personas me preguntaban, ¿no estás dispuesta a reconciliarte por el bien de la familia, por los niños? Pero no entienden lo profunda que es esta grieta. No es solo una infidelidad, son las burlas, las humillaciones, el desprecio por mis sentimientos y por nuestro hijo. ¿Cómo podría haber un camino de regreso después de todo esto? Con cada día que pasaba, sentía que dentro de mí despertaba una nueva fortaleza. Lloraba menos y pensaba más en el futuro. Los niños también me ayudaban. Ernesto iba regularmente al psicólogo. Tuvo el valor de enfrentar la verdad. Lo vi llorar amargamente algunas noches, pero por la mañana se levantaba y trataba de estar presente para nosotros. Tal vez, de esa manera, se daba a sí mismo la oportunidad de sanar sus heridas. Marisol, en cambio, se negaba a ver a un terapeuta, pero hablaba con sus amigos. Recordaba que algunas de sus amigas le habían dicho que notaban miradas extrañas de su padre, y ahora se sentía culpable por no haber prestado atención. Le expliqué que la culpa no era suya. Fuimos engañados juntos. Lo más difícil de esta situación es entender que ninguna lógica puede devolver la confianza perdida en la persona que consideré mi esposo y mi amigo. Pero tampoco estoy dispuesta a quedarme esto en el papel de víctima. Vi lo que nos hizo. Veo cómo manipula a Andrea. A veces quiero gritar que todo esto es una injusticia, pero la ira ya no me consume. Se ha convertido en combustible para mis acciones. Mi abogado dice que la investigación, el juicio y todas sus consecuencias no tardarán en llegar. Hay razones para creer que podría enfrentar un castigo significativo, considerando su comportamiento y la evidencia recopilada. No me alegra que alguien a quien una vez amé se encuentre en una situación difícil, pero tampoco siento compasión. Él tomó sus propias decisiones. Mientras tanto, el estado de Andrea no mejora. Está agresiva con todos. Está convencida de que estamos en contra de su amor. Eugenia me contó que Andrea se niega a creer en las capturas de pantalla de sus cuentas privadas y en sus citas con otras mujeres. Eso es Photoshop. Tu madre solo está celosa porque Pablo ya no la quiere. Así hablaba. A veces paso la medianoche sentada en la cocina de la casa de Rodrigo, hojeando viejos álbumes de fotos. En ellos, Pablo ríe conmigo y los niños, andamos en bicicleta, disfrutamos en la playa, celebramos cumpleaños. Me pregunto, ¿fue todo una mentira? ¿O es que una persona puede cambiar tanto? Pero la vida sigue. Ahora he aprendido muchas cosas. A ser más cautelosa, a defender mi verdad,
a confiar no ciegamente, sino con inteligencia. Siento una fortaleza interna que antes no notaba. Tal vez esta traición me habría destruido si no fuera por mis hijos, por Rodrigo, por la enorme ola de apoyo que he recibido. Sin embargo, sé que la tormenta aún no ha terminado. Los asuntos legales toman tiempo y probablemente aún nos esperan muchas situaciones desagradables. Pero estoy segura de que avanzamos hacia una vida mejor. Quiero construir una realidad diferente, una en la que no haya humillaciones, burlas ni falsedades. Durante años, viví con la idea de que era una fracasada, porque Pablo me hizo creer que yo era poco atractiva, insuficiente, demasiado mayor y aburrida. Ahora, al releer lo que él le escribía a Andrea sobre mí, entiendo cuánto tiempo permití que envenenara mi autoestima. Y he tomado una decisión. Nunca más. Estoy agradecida por mis hijos, que son más fuertes de lo que jamás imaginé. Ernesto sigue adelante por nosotros y sueña con un futuro donde estudiará psicología para ayudar a otros jóvenes que han sido traicionados o engañados. Marisol cada vez toma más su guitarra y canta canciones profundas sobre la libertad del alma. Ese es nuestro camino hacia la sanación. Y quién sabe, tal vez con el tiempo, cuando Andrea vea el verdadero rostro de Pablo, también despierte de su ilusión y acepte ayuda. Pero por ahora, su camino está bloqueado y solo queda darle tiempo. Espero que algún día comprenda que se enamoró del hombre equivocado y que nuestra intervención no fue una conspiración maliciosa, sino un intento de protegerla. Ahora miro los primeros rayos de sol de la mañana desde la ventana de la casa de Rodrigo y sonrío. Sí, el dolor todavía quema en mi pecho, pero ya no soy la mujer perdida que pasó semanas llorando en los rincones sin saber qué hacer. Ahora sé lo que valgo y lo que quiero. Libertad, la tranquilidad de mis hijos y una vida sin miedo. Después me espera un largo camino, pero haré todo lo posible para ser para mí y para mis hijos un pilar fuerte, una luz que no se apague por la traición de alguien. Al fin y al cabo, a veces la destrucción nos da la oportunidad de construir algo nuevo, más sólido y puro. No sé cuántas pruebas nos esperan aún, pero siento que saldremos adelante. Y en este momento, por primera vez en mucho tiempo, siento una calma cálida dentro de mí. Todo estará bien. Tal vez no inmediatamente, pero lo estará. Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.